imagen que se proyecta. Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es jueves, hoy estamos a 4 del mes de marzo del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Es así como que vamos a compartir con este espacio muchas informaciones. Y además también hacer hacer análisis sobre situaciones que se dan en el país y que son situaciones que deben ponernos en atención. Así es. Dice que Waldo Ariel Suero que 1.275 médicos serán pensionados con el 100% de su salario más incentivo. Está atento, sigue Waldo Ariel, logrando conquista para el Colegio Médico Dominicano. Y esto pues los médicos se lo agradecen siempre. Cada vez que Waldo Ariel se presenta como candidato al colegio médico, ahí están esos votos activos de la mayoría de los médicos. Y entonces por eso este colegio médico también con Waldo ha hecho mucha historia, mucha historia. Solamente dice que unos 1.275 serán pensionados, 100% de su salario. Eso es importante, es una conquista que solo aquellos que persisten, que se empoderan de sus derechos, eso los logran. Por eso es importante, ya que el Colegio Médico ha hecho grandes luchas. También que asuma el Colegio Médico ese juramento hipocrático. Sí, que es, bueno, actuar con actitudes humanas. Hay mucho, y sobre todo en este aspecto de la salud pública, que aquí están la gente que realmente necesita, que realmente debe tener ese derecho fundamental satisfecho. Por eso nosotros decimos que es tan importante y que hay que darle a los médicos ese privilegio. No puede seguir siendo posible que un regidor, que un funcionario de 10ª categoría esté ganando por encima de un médico que está haciendo una función altruista, que está haciendo una acción de humanismo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en el sector público, vuelvo y lo repito, porque es que el sector público es el más vulnerable, es aquel que padece un dolor y no tiene con qué comprar un calmante, porque el calmante se compra precisamente con dinero, con recursos, y eso es lo que él no tiene. Pero vemos también que hay gente que muere por falta de tratamiento y atenciones médicas y también por necesidades de satisfacer de comprar estos medicamentos que son los que curan cualquier dolor que padezca o cualquier tipo de enfermedad. O sea, el tratamiento médico y la medicina se tiene que ser un derecho garantizado por todos los gobernantes del mundo, por todos los gobernantes del mundo.
¿Y por qué mucha gente dice esto? Porque es que un médico, es que una persona está en, en una situación difícil y es también una persona que esa situación difícil la adquirió por estar haciendo muchas veces producir la tierra, muchas veces transformar materias primas en productos que satisfacen necesidades que tiene todo ser humano, tanto médicos, tanto ingenieros, tanto profesionales como maestros. Y entonces, por eso entonces se dan este tipo de situaciones y estas condiciones. Por eso tiene que hacerse un juramento hipocrático para trabajar en ese sentido, en ese orden. Y por eso nosotros creemos que hay que trabajar en esto. Bueno, la medicina también sigue dando. Hay una situación, la vacunación es otro tema muy activo en el país. Vemos a muchos envejecientes vacunándose, ¿verdad? Hay también una campañita, una buena campaña de mucha gente. Mucha gente haciendo campaña para que la gente asuma con responsabilidad el asunto de vacunarse. Bueno, y veía una información que decía, o que dice, que la situación de la vacuna y esa confianza en la vacuna, entonces puede generar, mantener o aumentar el contagio, ¿verdad? O la cepa del coronavirus, y esto pueda seguir entonces aumentando el contagio, pueda hacer nuevo brote, ¿verdad? de coronavirus, porque hay nuevas cepas, entonces eso puede generar nuevo contagio. Entonces, lo que quiere decir con esto es que a pesar de que nos vacunemos, no tengamos tanta confianza y no abusemos y no actuemos, estemos cerca no hagamos lo que hay que hacer con el distanciamiento, no hagamos lo que hay que hacer con el uso de la mascarilla, no hagamos lo que hay que hacer con el asunto de no aglomerarse donde hay mucha gente, donde que alguien puede tenerlo, entonces puede contagiarse. Y otros dicen, pero bueno, es que la vacuna no va a evitar esto. No podrá evitar eso la vacuna. Eso es la pregunta del mundo. Si la vacuna, dicen muchos médicos, dicen muchos especialistas, que la vacuna sí tiene esa condición de que, bueno, limita mucho, porque tenemos lo que se nos inyecta es anticuerpo, y eso que se inyecta, esos anticuerpos, entonces son los que no permiten que el virus entre, pero el virus sí llega, y que lo que pasa es que el impacto que llega el virus, si tú tienes los anticuerpos, pues no es fuerte, y por eso es los niveles de la importancia que nosotros y que explican algunos especialistas en ese sentido, que hay que tener todo el cuidado necesario a pesar de que estemos en este proceso de vacunación. Todavía el proceso de vacunación no alcanza a la totalidad, y dice que entonces hasta que no lo alcancemos la totalidad, no sabemos quién puede tener el virus o quién no, de los que no se han vacunado. Y no sabemos si, bueno, los efectos de la vacuna van a estar no están casi siempre en un 100%. Y hay gente también que sí tiene anticuerpos, y que precisamente por eso la vacuna tiene otro tipo de reacción. Eso se ha estado hablando aquí en muchos, a través de las redes, a través de algunos medios, a través de medios de comunicación masiva, y por eso hay que tomar muy en cuenta ese tipo de orientaciones que desde diferentes partes pues se llegan a todas y cada uno de nosotros. Así, ese asunto de los médicos lo informó la directiva. Miren, Máster, tenemos ahí una foto. Aquí en Los Salados, el compañero Ubén
nos envió esta información que fue... Sí, exactamente. El compañero Uben estuvo aquí en esta escuela de Los Salados y estuvo también en el club y decía que casi siempre se están dando por aspecto de la organización que los médicos, las enfermeras no llegan a tiempo, entonces se dan situaciones que esto genera preocupación, que los envejecientes, que son de 70 años y más, pues entonces van y tienen que pasar horas. Algunos parados todavía ya le están buscando, en algunos lugares se le está buscando sillas, asientos. Aquí en la escuela pues consiguieron butacas. En el club hay dificultades con el asunto de los asientos. Y entonces dice Uben que están desde temprano, hay gente que está desde las 8 de la mañana, que los médicos todavía a las 9:30, las enfermeras todavía a las 9:30 no habían llegado, el equipo de vacunación. Dicen que también se están vacunando hasta 100 gente, entonces mucha gente que va temprano. También se habló de que, bueno, hay una página web donde usted puede hacer la cita. Entonces, no sé si las citas están bien programadas, que correspondan a una hora, pero dicen que todavía la gente no sabe usar la cita, no sabe usar ese asunto del internet y, bueno, hay mucha gente que van sin tener la cita. Entonces, hay esos niveles de preocupación, eso genera aglomeración y esto es lo que se está llamando a evitar. Esperamos que sí, que se pueda evitar, que se puedan programar, que se pueda organizar las cosas mejor. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública ha estado dando informaciones, van ya una buena cantidad, 100 y pico de miles de vacunados. Entonces, en ese sentido, se va a buen ritmo. Se pretende que para el 17, según anunció el presidente de la República, para el 17 de este mes de marzo, ya los envejecientes estén vacunados. Está esperando también que se programe el asunto de la vacunación para los maestros. Muchos están hablando de iniciar el proceso de vacunación y entonces el proceso de vacunación para los maestros y maestras y entonces ver cómo se viene haciendo este anuncio. En ese sentido, viene haciendo este anuncio para iniciar las clases de manera presencial. Hemos visto oposición del gremio o de la Asociación Dominicana de Profesores, de los maestros y maestras, y esto pues se dicen que hasta que no se vacunen todos los maestros, hasta que no estén las condiciones de los centros educativos, que esté el asunto de manera que se pueda mantener un protocolo, de manera que se puedan tomar decisiones de este asunto de la aglomeración, el aglomeramiento. Pero sí, todavía allá sí los profesores estarían ya en disposición de asumir lo que tiene que ver con el asunto de la clase presencial. Hay mucha gente que ha estado opinando en ese sentido, algunos medios de comunicación que no conocen, parece, realmente la situación y la realidad del país, que no saben que hay ahí unos centros que tienen años, y muchos dicen, no están abandonados, pero bueno, ya tienen meses abandonados, 6 meses, vamos a decir. Muchos que tienen 6 meses, muchos que, bueno, empezaron a poner conserje ahora, ahí empezaron a cancelar a principios de enero, que todavía no han llegado muchos conserjes a muchos de los lugares, que están conserjes viejos, que hacen algunas cosas, pero si no va a estar la gente ahí, entonces no han hecho esfuerzo por eso. Y además de eso, que bueno, el trabajo para ellos también se ha estado limitando, porque hay que hacer el distanciamiento, todas esas cosas. Todo protocolo entonces impacta en todos los sentidos, y por eso
en el asunto de la clase presencial y el asunto de la vacunación van de la mano. El asunto del acondicionamiento de las escuelas. Hay muchas escuelas que estaban en proceso de terminación y no han terminado. Toda la inversión se hizo para que este año, para que mientras estuviese la pandemia, se estuviese haciendo uso de la virtualidad. Y muchos también dicen, pero bueno, la virtualidad en este país no llega a todas partes. Y entonces se hizo uso de radio, de televisión, para grandes inversiones para eso, ¿verdad? Entonces hay sectores que realmente tienen niveles económicos, ¿verdad? Estatus social más alto, que entonces estos sí están en condiciones de que se reabran las clases. Pero el que pasa es que el ministerio dijo, bueno, no se puede reabrir las clases precisamente para este sector que puede pagar incluso. Hay gente que sí puede pagar grandes colegios, pero hay otra gente que les es imposible. Y la inmensa mayoría de la población, más de un 80%, no le es posible, porque no llega al 20% esa clase media alta y esa clase pudiente que sí puede enviar y pagar la educación. Pero esto es un servicio fundamental y dice que es un servicio donde los gobiernos pues tienen que pagar y que invertir más, porque no son los gobiernos de los recursos de ellos, no son los mismos recursos del Estado, del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que aquí los impuestos, quien más los paga son los consumidores, quien más los paga son la clase trabajadora, quien más los paga son aquellos que son los excluidos de las clases sociales, y entonces aquellos que pagan grandes impuestos entonces tienen exoneraciones. Por eso, otro tema que hay que hablar en ese sentido es precisamente el asunto de esas exoneraciones. El asunto de los combustibles. Es otra situación que tiene el gobierno, como dice, al garete. Es otra situación que la gente le está generando dificultad de gobernabilidad al gobierno. Porque hay una ley que a nosotros anteayer, pusimos precisamente y hablamos del asunto de los combustibles. Y veíamos, por ejemplo, a un experto en asuntos de combustible hablar de esa situación. Y ayer entonces ya veíamos denuncia de los choferes, sobre todo de una de esas confederación o empresa de transporte que es una de las mayores del país, el CONATRA, pues que preside el senador de Santiago Rodríguez, Marte. Entonces es Antonio Marte, ¿verdad? Esa anunció un aumento en los pasajes, en todos los pasajes de un 25%, en todos los pasajes de todos aquellos que son afiliados a CONATRA. Y hay muchos transportes, sobre todo interurbanos y también en muchas rutas de la ciudad capital y del sur y del Cibao que orienta y dirige Antonio Marte. No sé si Fran tiene ahí la imagen. Esta inquietud es precisamente porque hay una situación con el asunto de los combustibles. En esta semana hubo un aumento de 9 y 9,5 en las gasolinas. Y dicen que ellos están entonces subvencionando el gas licuado de petróleo. Y
hay preocupación con esto del gas licuado de petróleo, porque también muchos de los transportistas, sobre todo de transporte de vehículos públicos, usa precisamente el GLP, y dicen que quizá por esto también han llevado hasta esos niveles el GLP. Hay también entonces muchas decisiones. Ya esa decisión de CONATRA ha hecho también, porque no simplemente anunció el precio de los pasajes, sino que denunció con mucha fortaleza, como acostumbra, para hablar franco, Antonio Marte. Entonces dice que hay unos subsidios a grandes empresas, a emporios comerciales, que sobrepasa el costo, o sea que duplica lo que puede decir ser parte de que cause la rebaja de los combustibles. Y dice Antonio Marte entonces que hizo un reto al presidente Luis Abinader, que él dice que es su presidente. Bueno, claro está, es el presidente de todos los dominicanos. Que quite ese subsidio a todos esos emporios. Y bueno, y muchos se dirán, pero bueno, es que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Lo que pasa, porque entonces se le da, bueno, lo que pasa es que aquí hay un sistema que se establece claramente, que es de favorecer a esos sectores. Entonces esos son las clases dominantes del país. Y eso dice que aquí hay un gobierno para favorecer a eso. Aquí hay muchas estructuras en ese sentido. Vamos a oír a Antonio Marte, para que entonces hablemos con base a todo esto que nosotros estamos diciendo, ustedes lo puedan escuchar ahí. Vamos a oírlo. El senador y empresario del transporte calificó de vergonzoso para el país el subsidio exagerado a empresas multimillonarias en detrimento de la población. ¿Cómo es posible que nosotros estemos subsidiando a la Barri? ¿Cómo es posible que nosotros estemos subsidiando a Cacana? ¿Cómo es posible que estemos subsidiando a todas las empresas que se detallan aquí? Agregó que en las manos del presidente Luis Abinader está que no se aumente la tarifa del pasaje interurbano. Luis es nuestro presidente, pero porque Luis sea el presidente que nosotros llevamos, no es verdad que le vamos a aceptar esta vagamundería. Aseguró que retirando el subsidio, inmediatamente se produciría una significativa reducción en el precio de los combustibles. Como él, Luis, le prometió al país, no puede seguir con este robo, con esta vagamundería que tienen estos empresarios que se han adueñado del país. Y tanto que joden, tanto que azaran y tanto que hablan. Habló duro y dijo cosas, pero Antonio Marte no es como le llaman a este diputado. Antonio Marte sabe los límites, él tiene el pico duro, pero no tiene niveles de acción como lo que tuvo, ¿cómo que llama? El 30%, Frank. Botello, como que tiene Botello. Por eso, Antonio Marte también habla con mucha propiedad. Y Antonio Marte sabe que esa situación de los combustibles no es de ahora, no es de este gobierno, ¿verdad? Entonces Antonio Marte hace ese reclamo precisamente por eso, porque se sabe que se hicieron diabluras, pero ya veíamos en el día de anteayer, ¿verdad?, que presentamos a Alburquerque, hablar sobre toda esa situación y hablar entonces de que la ley, ¿verdad?, no se está cumpliendo, está siendo violentada, y ha dicho que él fue el autor de esa ley, fue en el gobierno de Hipólito Mejía, pero él dice, al no aplicarla, los gobiernos que sucedieron a Hipólito Mejía, esto
Esto es lo que tiene esta situación de los combustibles en esos niveles. Muchas veces dice que se ha hecho mucho uso y mucho abuso de este asunto de los combustibles, porque a través de los combustibles es el instrumento de recaudación, es el instrumento entonces que se usa para recaudar recursos para el pago de amortizaciones de la deuda externa, ¿verdad? De eso se trata, y se dice también que esa situación de esos convenios con esas transnacionales es garantizarle muchas cosas a esas transnacionales y a esas grandes empresas, como hizo denuncia Antonio Marte. Y también sabe Antonio Marte cuáles son todas esas empresas, y sabe Antonio Marte también cuál es el deber que como gobierno le corresponde a Luis Abinader y cuál es la herencia que tiene Luis Abinader de esa situación. El gobierno de Luis no es el responsable, pero dice Antonio Marte que Luis Abinader tiene que tomar en cuenta estos planteamientos, porque no puede ser que los choferes sean quienes paguen esas consecuencias. Los choferes, sobre todo de transporte público, que paguen esas consecuencias de esos acuerdos políticos que en el pasado se hicieron y que hoy tienen esa ley de hidrocarburos, y que hoy tienen también entonces los resultados del pago de esa deuda que esos gobiernos anteriores asumieron y que enriquecieron a mucha gente, políticos, vamos a decir, a muchos políticos, entonces con esos recursos que se adquieren a través del pago de esos impuestos que hoy es cargado precisamente a los combustibles. Es verdad, el precio del petróleo ha estado subiendo últimamente. Es verdad que en el último año, en medio de la campaña, días después, también hubo un descenso a nivel internacional con el asunto de los combustibles. Pero de ahí al asumir el gobierno del presidente Luis Abinader, ha habido entonces alza de los combustibles en los precios internacionales, y esa alza, complementado con la situación que vive y que tiene que gobernar el mundo y el país con la pandemia, entonces eso genera grandes impactos sociales que pueden causar problemas de gobernabilidad, que tiene que decir que el gobierno ha tenido que hacer grandes inversiones en enfrentar con cierta dureza, con la inversión de muchos recursos, enfrentar el asunto de la situación de la pandemia a nivel mundial, y sobre todo con grandes impactos en estas economías que dependen mucho de esas potencias y de las potencias superiores, de los países en desarrollo. Bueno, Máster, tenemos ahí varias informaciones o varias análisis que hizo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Hay una situación de un pacto eléctrico, hay una situación de generación, de distribución de energía, y entonces ahí estuvo el ingeniero Almonte dando explicaciones de todas estas situaciones. Vamos a oír a Antonio Almonte, quien habla de diferentes tópicos en el aspecto de Punta Catalina, del pacto eléctrico, de la distribución de la energía, de la generación de la energía. Vamos a oír a Antonio Almonte. Quería saber proyectos puntales que tiene el ministerio para desarrollar este año con presupuesto y todo incluido, nuevos proyectos. Sí, bueno, así rápidamente, los principales son el lanzamiento los próximos días de la licitación pública internacional
para la construcción de hasta 800 megavatios basado en gas natural en la costa norte, específicamente en la bahía de Manzanillo. La relevancia de ese proyecto es que no solo proveerá más energía, sino que también se dispondrá de una terminal gasífera en capacidad de almacenar y distribuir gas natural a las dos plantas, porque van a ser dos plantas de ciclo combinado de gas natural que se instalarán en las inmediaciones. Eso es muy relevante, ese proyecto, no solo por la inversión que implica, sino porque se trata de la creación de una capacidad, de una infraestructura que deberá tener un impacto muy grande en el desarrollo económico de toda la región del Cibao, particularmente toda esa zona de Puerto Plata, Santiago, etc. Porque van a disponer de energía abundante, de capacidad para abastecer demanda de nuevos mercados que se desarrollarán en términos turísticos, industriales, de comercios, etc. Y entonces el país también tendrá abundancia de energía. Ese proyecto correrá paralelo con el lanzamiento que se hará de una licitación en los próximos meses, porque la licitación de esto que le acabo de hablar, de gas natural en el norte, debe hacerse, esperamos que la próxima semana. Está prácticamente todo listo. Pero habrá otra licitación para la expansión del sistema de transmisión. O sea, si usted produce energía, tiene que descargarla a la red de transmisión. Y el sistema de transmisión dominicano, en términos de electricidad, está prácticamente en sus límites. Entonces ya hay un plan de expansión, se están haciendo los ajustes para fines de financiamiento y en los próximos meses se lanzará la licitación para la construcción de nuevas líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión. Aquella, discúlpeme ministro, aquella conocida en su momento como la autopista eléctrica que unía las redes del sur y del norte, que ya está en capacidad. Bueno, está funcionando en gran medida. Ahora vamos a reforzarla porque ha crecido mucho tanto la demanda como instalaciones. Pues avanzó más, el tiempo de vida útil se redujo, porque en su momento se hablaba de 30 años. No, pero no se trata de que ellas... que el país ha crecido, el país ha crecido en la demanda de energía. Así es. Entonces... Discúlpeme, con la instalación, discúlpeme en ese punto, ministro, antes que usted continúe elaborando. Con la instalación de Manzanillo, no habría una reducción de ese uso, porque ahora mismo una de las grandes debilidades, cuando se analiza el parque de generación, es la dependencia de plantas en la zona sur. Sí. Y por incluso a nivel de vulnerabilidad eso representa un problema, y por eso la exigencia de tanta transmisión en esa ruta sur-norte. Sí. Pero con la instalación de 400 megas en Manzanillo y unos proyectos que yo conozco que están desarrollándose en Puerto Plata, ¿no habría capacidad ahí ya para...? Habrá lo que se llamaría una especie de descarga, o sea, habría un aligeramiento de carga de esa autopista y de esas redes. Pero lo cierto es que típicamente las naciones diseñan su sistema de transmisión precisamente para que durante varios años puedan abastecer y transportar cualquier cantidad de carga que se va acumulando con el tiempo. De manera que eso es lo que va a hacer mucho más robusto el sistema, tanto en términos de generación como en términos de transmisión, incluyendo subestaciones. Recuerden que no solamente está el caso de Manzanillo y la generación convencional, sino que también los proyectos renovables, eólica y solar, cuyas instalaciones generalmente son en lugares pues, muy diferentes. Nosotros ahora, que de las decisiones también importantes, en los próximos días vamos a adjudicar unos 10 contratos de compra de energía a igual número de proyectos privados para instalación de instalaciones de solar y eólica. Y no hacemos más, no porque no haya peticiones o concesiones, sino porque la línea de transmisión no permite condiciones de más de ese número de proyectos hoy. Por esa razón estimamos que a partir del año que viene podemos ya comenzar a hacer licitaciones para mayor cantidad de proyectos renovables, porque estratégicamente el país se está moviendo, no tiene mucho más opción en el corto plazo, en incrementar la participación en la matriz de gas natural y en segundo lugar, incrementar fuertemente lo que son los proyectos renovables de solar y eólica, un poco para ir dejando atrás los combustibles o la energía primaria basada en derivados de petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Ministro, obligatoria la pregunta con relación a Manzanillo. La licitación pública internacional
es pública internacional y puede participar todo el mundo, incluyendo empresas chinas, o hay limitaciones a la participación en un sector estratégico como ese para los chinos, que en su momento se dijo que no podían participar? No hay planteamientos de restricciones de participación. Podrán participar todas las empresas nacionales o empresas internacionales de cualquier lugar que cumplan con las condiciones que se van a establecer en las bases de la licitación. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de restricciones a participación de empresas de ningún país. O sea, que pudieran venir inversiones chinas a Manzanillo. Pudieran aplicar y competir inversiones o proyectos chinos, rusos, de cualquier otro país, para instalar plantas eléctricas en Pero Manzanillo. el presidente ha sido claro en eso, de que no se aceptarán inversiones chinas en áreas estratégicas. Depende de qué estemos hablando, porque una cosa es contratos o arreglos directos con inversiones chinas o de otra nación en determinadas áreas, y otra cosa es una licitación pública internacional que implica el respeto a determinadas reglas de comercio y de libre participación en proyectos como en este caso abastecimiento de energía. Perdóneme, Joana, este punto, pudiéramos soñar de que la generación, a propósito del término eléctrico, de una licitación que no produzca un ruido de demandas, de perdedores, una licitación por el libro y que el ganador logre el resultado y no se produzcan estos espectáculos de reclamos y de presentar una situación adversa después de que se declara un ganador? Yo pienso que es difícil, pero no imposible, y le voy a decir por qué. Yo pienso que es difícil porque usted no puede controlar donde participan, y hay tantos intereses y participan tantas empresas y proyectos, algunos con mucha influencia. Usted no puede controlar que algunos que no resulten ganadores hagan impugnaciones o declaraciones tratando de descalificar el proceso. Eso uno no lo puede controlar ni lo puede predecir. Sin embargo, hay un aspecto fundamental, y es si el equipo encargado de la licitación se ciñe y hace respetar estrictamente las bases de la licitación. En todo proceso competitivo de licitación, la ley, entre todos, son las bases de la licitación. Si estas bases de la licitación se cumplen estrictamente y se quedan las evidencias de que se cumplen, pues no hay problema. Yo puedo señalar un caso que la verdad es que no me gusta hablar mucho de eso porque me cansé de hablar de ese tema, pero hay un elemento, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, que más que el asunto del precio, fue el que afectó el cuestionamiento de la licitación, y fue la introducción de un licitante virtual que no estaba contemplado en las bases. Tan pronto usted introduce... Después de publicada en el proceso de evaluación de la oferta económica, como solo llegó una al punto de evaluación económica, que fue Odebrecht, la propuesta de Odebrecht, entonces para acompañarlo, porque la base decían que tenían que ser por lo menos dos, entonces se inventaron una y le denominaron licitante virtual, pero cuando usted lee toda la línea de la base, esa figura no existe. Entonces ya eso de por sí abrió la puerta al cuestionamiento de la licitación. Si usted se ciñe estrictamente, y con veedores, es decir, con testigos, se ciñe estrictamente al cumplimiento con transparencia y apertura a la base de la licitación, alguien podrá protestar. Lo que no va a poder es señalar en términos concretos en qué sentido hubo manipulación en la licitación. Y el espíritu que lleva ahora este proceso es de garantizar, ceñirse a lo que establecen las bases de la competencia. Y el que ganó, pues ganó. Eso es, el gobierno sabe precisamente, todos nosotros tenemos conciencia de lo que nos jugamos, pero no podemos parar el país. Ministro, antes de avanzar a otro aspecto de su área de competencia, que es la minería, quisiera otro tema en el área energética. Las dos áreas son un problema. Bueno, constituyen un aspecto estratégico del país. Así es. Tanto para su desarrollo como para su estabilidad, incluso macroeconómica. Así es, Oscar. En el caso de la generación, ustedes han esbozado desde el gobierno planes interesantísimos.
¿Qué pasa entonces con la otra parte? La comercialización. ¿Cuáles son los planes? Sí, particularmente, a partir de la firma del pacto eléctrico, el gobierno se compromete a una serie de cosas que sería bueno saber cuál es la hoja de ruta para llegar a ellas. Sí. Entre otras cosas, se habla de la tercerización de la gestión de las EDES. Si van a llegar hasta allí, ¿qué va a pasar con la comercialización de la energía eléctrica en el país? Sí, eso es sumamente importante. Si uno mira bien el panorama, incluyendo, sobre todo después de la firma, después de la discusión del pacto en el 2000, porque el pacto eléctrico se comenzó a discutir en octubre del 2014 y la finalización del debate con la aprobación de los consensos fue el 25 o 26 de octubre del 2017, es decir, fueron 3 años, justo 3 años. Después de ahí se ha revelado muy claro lo que tú señalas, que el tema de las distribuidoras y la comercialización de electricidad en el país ha pasado a ser el punto principal en términos de crisis, es el factor principal de crisis. Esta interesante entrevista, hiciera el matutino hoy mismo, ¿verdad? Todos los días por la mañana están en eso, entonces es interesante. Después mañana vamos a seguir hablando de esta situación porque es importante este ministerio y es pues realmente el asunto de la minería, el asunto del medio ambiente que genera todas esas situaciones. Pero vamos a hablar de eso mañana. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordar de que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey Almeida, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores, para lograr ese anhelo de los liceyanos. Y gracias también a Bretón Comercial, cuestión que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial. Gracias a Óptica Gracia, la salud de su mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. La doctora Scarlett te hace el examen de la vista y te indica el tipo de lente que es acondicionado para tu salud. Y también está Juan, que te ofrece todo tipo de montura, de manera que tú te vas a ver muy bien con las monturas y los lentes de Óptica Gracia. Vamos a la pausa, venimos con Frank Marte. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel.
Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándoles gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones para suministrarle a cada uno de ustedes que se mantienen siempre en sintonía, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, siempre atentos ahí a todas las noticias que nosotros estamos publicando. Así es que muchísimas gracias y que Dios me le derrame muchas bendiciones a cada una de las personas. Vámonos de inmediato. Varios temas en el día de hoy, varias informaciones, noticias que presentarles. Bueno, en el día de ayer le variaron la medida de prisión a presentación periódica al artista urbano, acusado de agredir física y verbalmente su expareja, DJ Alondra. El artista urbano, el DJ Crow, algo así, le pusieron una garantía económica de 50,000 pesos y entonces presentación periódica. Vamos a ver el abogado del artista urbano, el licenciado Esteban Pérez, que nos da detalle sobre la libertad de este artista. Veamos. A solicitud de parte, solicitud nuestra, con el objetivo de que la magistrada verificara si las condiciones que dieron al traste a la prisión preventiva impuesta hace 8 meses subsistan. La magistrada revisó el expediente, interrogó a ambos, tanto a la víctima querellante como al imputado, y determinó que la gravedad del hecho no es tan severa por situaciones propias de la investigación, de lo que es el relato circunstanciado de que propone la Fiscalía. Fue variada la prisión preventiva, que empezaba por 3 meses, por una garantía económica de 50,000 pesos, y además ambos fueron ordenados a dirigirse a los centros de terapia de la Fiscalía que tienen a los fines de ellos controlar la ira que en un momento tenían. ¿El nombre de su representado? Wilson Abreu, alias Wilcro el Soberano. Es el artista urbano. Exactamente. ¿El nombre suyo, licenciado? Esteban Pérez. Ustedes las declaraciones de Esteban con relación al artista urbano. Vamos a escuchar entonces la abogada de DJ Alondra, que nos habló con respecto a esta libertad que le fue concedida al artista urbano. Veamos. Con relación a la revisión de medidas del cantante de música urbana acusado de violencia intrafamiliar, ¿qué pasó, Laura? Buenos días. Antes que nada, el día de ayer se conoció la audiencia y la jueza evaluó la medida. Ella manifestó que supuestamente la prueba que había no era suficiente para mantener la resolución que se había dictado anteriormente en contra de él, y que ella presume que hay violencia cruzada, aunque ella descarta que el hecho había pasado, pero también ella dio una garantía económica con el pago de 50,000 pesos en efectivo y presentación todos los días 3 de cada mes, y también la mandó a coger terapia con una charla, perdón, con el psicólogo que trabaja para... Entonces, ¿qué viene lo adelante? ¿El proceso continúa? Sí, el proceso continúa hasta tanto se termine que es culpable o no de haber cometido los hechos. ¿Su nombre a quién usted representa? Teresa Morel, abogada que representa el apoyo a la mujer, representa de Alondra Fernández. Muchísimas gracias. La representante de Alondra Fernández, quien es la expareja del artista urbano. Que se sepa, o sea, el caso continúa, lo que él tiene es una presentación periódica y luego entonces viene el juicio de fondo, porque fue una revisión, o sea, el caso no termina ahí, porque quizá dicen lo soltaron, esto no, el caso no termina. Si él falla en la presentación una vez, va preso de una vez, o sea que el caso no ha terminado. Eso es lo que muchos no conocen, Basilio, en la parte del derecho. Nos dicen a nosotros que si somos abogados, no. Lo que pasa es que la experiencia ya cubriendo los casos en el Palacio de Justicia, y dicho sea de paso, sí, no vamos por ahí, vamos de que seguir aprendiendo no cuesta nada, y vamos a seguir lo que es aprendiendo toda esa área del derecho.
Una joven, Basilio, sufrió agresiones, eso fue un intento de asesinato, 10 puñaladas de su expareja, una jovencita. Y hoy también hay una revisión y están planeando, o sea, porque ya incluso ella ha recibido amenaza de parte de él y dice que ojalá que salga de ahí, va detrás de sus hijas, que no son hijas de él. Una jovencita de apenas 21 años y sufrió una agresión de 10 puñaladas de su verdugo y está pidiendo a las autoridades que no suelten ese hombre porque ella hasta sueña con eso. Es un drama que vivió. Vamos a ver qué dice la jovencita Yuleis. Veamos. Carmen Yuleis de la Rosa Verde. Todas esas heridas que tú tienes, ¿producto de qué es? Yo soy víctima de maltrato y me dieron 10 tocadas sin razón. ¿Quién te dio 10? Una expareja mía. ¿Qué ha pasado después de ahí? Bueno, ellos dicen que le van a poner un grillete en el pie y lo van a soltar. ¿Ha sufrido amenaza tú de parte de él? Sí, él me dice Estando que... desde la cárcel. ¿Eh? ¿Procrearon ustedes hijos? ¿Tienen? No tengo. ¿Qué tiempo duraste con él? Para un año. Entonces, ¿qué tú quieres pedirle a las autoridades? Que hagan justicia, porque si lo sueltan yo y mis hijas corren peligro. ¿Cuántas tocadas te provocó? ¿Con qué? Una arma blanca que le dice, una... Sí, pero yo me refiero a qué tipo de arma, cuchillo, machete. Una sevillana. Sevillana. Y me dio un golpe en la cabeza. Que dicen que fue con un martillo lo que me encontraron. Tú dices que te sientes amenazada y temes por tu vida. Claro, y por la de mis hijas. Háganme un llamado a las autoridades correspondientes, por último. Yo le pido que me ayuden, a las autoridades. ¿Qué tienen hoy? La preliminar. ¿Qué tú esperas? Que no lo suelten, porque dígame. ¿Cómo es el nombre de tu agresor? Bueno, ya ustedes escucharon, está pidiendo a las autoridades atención a este caso, hay que ponerles mucha atención. Vamos a ver una protesta ahí en la explanada frente al Palacio de Justicia por el asesinato de una persona, el cual acusan a un policía que está prófugo. También hay una persona, una señora detenida, o sea, guardando prisión, y dicen que están pidiendo que no le varíen las medidas. Veamos. Este es el caso que me mandó Gutiérrez, lo di. Para que ustedes sepan de qué se trata, ¿verdad? Ese mismo caso, ¿verdad? A la cuenta de 3, nada más van a decir... ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Mi nombre es Rafael Jorge Polanco. ¿En qué circunstancias están ustedes aquí? ¿Con motivo aquí? Nosotros venimos aquí porque se está pretendiendo variarle la medida de coerción a una de las cómplices en el asesinato de mi hermano, a Alondra Valerio de Olio, y se reenvió la audiencia para el día 8 del mes que viene. ¿En qué circunstancia murió su hermano? ¿Dónde y cuándo? Mi hermano fue asesinado por un policía por un raso de la policía, del nombre de Olio Encarnación, por mandato de Alondra Valerio de Olio. ¿Dónde ocurrió este hecho? Ese hecho ocurrió en la calle 19 del sector de Pekín. ¿Cuándo? Eso fue el día 30 de mayo. ¿De qué proviene todo esto? ¿Por qué? Esto proviene porque los policías estaban frente a su casa tomando bebida alcohólica y no dejaban pasar a uno de los hijos de mi hermano, y ahí llamaron a mi hermano para que fuera a ver qué pasaba, y Alondra, que es la que está con medida de coerción domiciliaria, le mandó a dar un disparo en el estómago. Repítame el nombre del acusado y de la víctima. La acusada es Alondra Valerio de Olio, y el que asesinó a mi hermano por mandato de Alondra es el raso de la policía de Olio Encarnación. ¿El nombre de su hermano? Y el nombre de mi hermano, que es la víctima, es Gabriel Antonio Jorge Polanco. ¿Su nombre? Mi nombre es Rafael Antonio Jorge. Muchas gracias. Por la muerte de mi hermano, que ya tiene 9 meses de fallecido y todavía anda prófugo el asesino, nosotros queremos que las autoridades tomen carta en el asunto, ya que vemos que no están haciendo nada. Pedimos justicia porque era un hombre trabajador y honesto, y
Bueno, ya escucharon ustedes los familiares de este señor que fue asesinado hace 9 meses. Vámonos también con el licenciado Carlos Manuel Ortega Valentín, el cual valora como positivo la reapertura gradual de los tribunales. Veamos. Presenciales. Antes había dificultad con las audiencias virtuales en muchos abogados. Pues la vemos con augurio, ya que los abogados, en especial los penalistas, estábamos pidiendo a la Suprema que diera ese tipo de apertura. Se han ido abriendo paulatinamente, yo creo que un 70% ya está abierto. Eso nos facilita a los abogados y a los imputados y a las víctimas de que el proceso o el debido proceso sea cumplido según la Constitución de la República. ¿El nombre es el licenciado? Licenciado Carlos Manuel Ortega Valentín. Carlos Manuel Ortega Valentín. Vamos a ver el proceso de la vacunación. Se quejan por la tardanza de la vacuna, dicen que vienen de la capital, llegan tarde. Vamos a ver, ahí estuvo Manuel La Furia, Manuel Domínguez, nos trae las siguientes informaciones. Está bien porque todavía no han comenzado, pero la gente está dando tickets. Muy bien. Yo lo veo muy bien. Me dicen que vacunan aquí, ya llevan 3 días y han vacunado. ¿Qué edad tiene usted? Yo no. ¿Usted vino a vacunarse? Sí. ¿Qué le han dicho aquí? No han iniciado todavía. A las 9 van a iniciar. ¿A qué hora llega usted? Bueno, desde tempranas horas de la mañana los envejecientes llegan a los centros de vacunación y se quejan por la tardanza del inicio de esta, ya que a veces salen sin desayunar y hay un problema con ya los envejecientes tienen que desayunar temprano y esto le complica la situación. Se ven a veces muy cansados y creo que deben de mejorar esta parte. Un incendio en Licey, esto fue en la Nenel Alba. Este incendio provocado, Basilio estuvo por ahí, bueno, tuvieron la presencia ahí de los bomberos, ya vinieron a sofocar el incendio y bueno, muchos incendios, cortocircuitos que se dan en algunos cables y esto es lo que siempre ha causado la gran mayoría de los incendios en el país. Este incendio en la mañana de hoy en el municipio. Sí, sí, ahí está, sí, cerca de supermercado, ahí, Superalba, en el municipio de Licey. Esto aconteció en la mañana de hoy. Bien, recordarle, vamos a decir, el máster me coloca ahí ¿cómo se llaman? El logo de Gen Estilo, ahí, la tienda virtual de Gen Estilo, donde usted encuentra todas las ropa que usted necesita para vestir y se la llevan a domicilio. Gen Estilo, ahí está, ropa para damas, caballeros y niños, accesorios y más. Llámese al 829-289-7006 y se lo llevan a domicilio. Ahí está Gen Estilo, el estilo único de usted vestir a la moda y estar elegante. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy. Será hasta mañana cuando estaremos en otro Turno Libre más. Que Dios me lo bendiga a todos y que pasen feliz resto de la tarde. Bye, bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta. Tu hogar más seguro.